En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy en compañía también de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden aquí, al pie del cañón como siempre. Ya me dicen desde producción que está en línea Randy Ross, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes. ¿Cómo estamos, Randy? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buen día, Prince, y bueno, un saludo a usted y a su gran audiencia. Gracias, Randy, por la atención también. Y queremos ir explorando lo que está pasando en el mercado de la carne y considerando también algunos puntos que se vienen planteando en el escenario, sobre todo en el tema del precio, Randy. ¿Hay una explicación, una postura que tienen desde la Cámara de la Carne para que la gente también pueda entender y sobre todo conocer el punto de vista que tienen ustedes desde el sector? Bueno, el precio de la carne no está pasando absolutamente fuera de lo normal. Si observamos el marco macro de lo que está pasando en el mundo, en Sudamérica, es el mismo fenómeno. Nosotros a medida, y eso siempre lo venimos diciendo, a medida que venimos habilitando y bueno, mercados y mercados que pagan mejor, va a subir el precio de la carne, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Pero comparado con nuestros vecinos Uruguay, Argentina, Brasil, estamos muy bien. No hay nada, digamos, fuera de lo normal, ¿no? ¿A cuánto se está cotizando actualmente, Randy, para tener y dimensionar de lo que estamos hablando? Bueno, se cotiza de todo. El tema de los cortes, sí. Hay muchos tipos de cortes, desde los 13.000 hasta los 110.000. Hay de todo, dependiendo de la calidad, de qué tipo de corte, etcétera. Importante mencionar que se tiene una gama, una oferta muy grande de todo tipo de cortes en el mercado nacional, sí, a disposición de los consumidores, ¿no? Precios hay de todo tipo de calidades, muy bien sortido, pero no se puede decir que el precio es X. Habría que ver la calidad, el tipo de corte y depender un poco de eso también los precios, ¿no? Claro. Randy, ¿cómo se establece el precio para lo que paga la industria al ganadero o al productor? ¿Toman de lo que se cotiza a nivel internacional una referencia a nivel internacional para aterrizarlo aquí en Paraguay, o cómo funciona? Totalmente, esa es una referencia, sí, pero no depende solamente, y en eso se basa lastimosamente la producción solamente en la carne que se exporta. Ellos toman eso como referencia, pero nosotros peleamos con muchas más variables, que son todos los subproductos, como la amedrencia, el cuero, la harina y la grasa, harina de carne y hueso, la grasa. Hay una serie de productos adicionales que tenemos que afectan al rendimiento de la industria o de alguna planta frigorífica. Bueno, pero en el caso de los precios, son tanto los precios a nivel internacional como el tipo de cambio que actualmente nos está afectando fuertísimo con la baja en los ingresos, y también todo lo que se vende a nivel nacional, digamos. No solo de la carne, sino de la carne, los subproductos y todos sus derivados. Todo ese mix le da un rendimiento a la planta frigorífica y bueno, en base a eso se establecen los precios de compra. Esto que mencionas del tipo de cambio, Randy, ¿cómo lo van compensando también para que no genere un impacto significativo en la estructura de costo? Bueno, por un lado está
está compensado por la compra, que también son en dólares, Sí. A pesar que hay ciertos frigoríficos que compran también en guaraníes. Ahí se tiene que ver cómo compensar. Prácticamente la única forma es ir ajustando en guaraní hacia la baja y bueno, lo que están en dólares ya están compensados ahí, ¿no? No hay un análisis acabado. Eso se le refiere a la compra nueva, digamos, pero todo lo que se tiene que cobrar, porque hay que mencionar que Sí. se cobra después de 60 o 90 días y bueno, eso ya está. Eso se tiene que asumir ahora la industria o las plantas frigoríficas. Randy, se menciona también en algún momento de que existe una concentración de mercado e incluso la CONACON estuvo en ese proceso de análisis, sin embargo no hay una denuncia formal, de acuerdo también con la CONACON. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes también como Cámara? Bueno, nosotros creemos que aunque hay, no sé si concentración, pero sí hay dos empresas grandes que tienen varias plantas frigoríficas cuyas compras fueron autorizadas en su momento por la CONACON, y según la legislación actual no hay concentración de mercados. Está todo dentro de la legalidad y nosotros creemos que como Paraguay está buscando en los últimos gobiernos fortalecer o mejorar la inversión extranjera en el país como motor del desarrollo, deberíamos tener mucho cuidado a la hora de soltar comentarios, porque son industrias que, en este caso brasileñas, que apostaron por el Paraguay, que invirtieron millones y millones de dólares, y bueno, eso a pedido mismo del gobierno paraguayo, y deberíamos cuidar ese detalle también, ¿no? Para no al día de mañana ahuyentar a cualquier inversionista extranjera que esté considerando invertir en el Paraguay. Con comentarios como lo estamos escuchando en la última semana, eso va a tener su efecto a corto y mediano plazo. Y creemos que la industria funciona perfectamente. Esto muchas veces, o las veces que hay variación en el mercado, quedó demostrado si hay sobreofertas, si falta ofertas, si suben los precios a nivel internacional, si bajan. Se nota en los precios, digamos, a nivel nacional, en los precios de compra-venta, y a nuestro entender el mercado está funcionando perfectamente. Randy, para que la gente también pueda entender cómo funciona este mercado de la carne, se menciona y se dice que cuanto más Paraguay exporta, debería de incidir en una baja en los precios. ¿Eso es realmente o es relativa la situación en ese sentido? Esto aplica para todos los cortes que no se exporta y sobre todo en lo que son la costilla, el puchero y algunos que otros cortes con hueso que no se puede exportar. Ahí sí, a medida que se produce más, se exporte más, hay más oferta y tienden a bajar los precios, y es así. Sin embargo, los demás cortes que también se ofrece en el mercado nacional depende un poco de los precios de referencias internacionales. Si ahí bajan los precios, también suelen bajar acá. Si se mantienen, ¿no? Eso depende un poco de la fuerza de compra internacional. Randy, ¿cómo funciona esta estructura de precios para los supermercados? ¿Cada cuánto se actualiza en el momento en el que hacen la comercialización? Bueno, normalmente las plantas establecen compras de materia prima semanales. Sí. Y también a los supermercados se les pasa precios semanales. O sea, eso no significa que bajan o suben todas las semanas, sino que semanalmente se revisa la estructura de costo de gasto y se actualizan los precios, ¿no? Las plantas frigoríficas le pasan al supermercado y eso suele ser una dinámica normalmente semanal. ¿El nivel de faenamiento también está en los niveles que se tenía o hubo un aumento en ese sentido, Randy? Nosotros el primer semestre faenamos y exportamos más comparado con el año pasado. Sí. Eso por las buenas condiciones del mercado. Sabemos que el hato, el ganadero está fijo. Nosotros
Creemos que en el segundo semestre de repente va a ser un poco menos por la mayor faena que tuvimos el primer semestre, ¿no? Cuando hablas de que se faenó más, ¿de cuánto estamos hablando en el primer semestre comparado con el año pasado, Randy? Bueno, no tengo acá a mano datos exactos, pero creo que era casi el 20% más que el año pasado, el primer semestre. ¿Y preocupa este estancamiento y hasta hablan de una reducción importante del hato ganadero, Randy? ¿Hablaron con el sector también como para ir buscando alternativas en ese sentido? Sí, preocupa porque nosotros dependemos de esto. Sí. Según los factores que nos menciona la producción en los últimos años, ha sido la sequía que nos afectó hasta el año pasado prácticamente por 4 años consecutivos. Algunos que otras situaciones de mercado que tuvimos donde los precios no eran de los mejores. Sin embargo, este año todo esto no aplica porque tuvimos un año excelente con muchas precipitaciones, una oferta forrajera excelente, precios en niveles récord. Entonces, este año si no crece el hato ganadero, no sé qué más nos va a faltar, porque tuvimos un clima excelente, tuvimos precios muy altos, récord durante todo el primer semestre y bueno, tenemos que ver un poco seguramente el fin de año, el próximo año en el primer periodo de vacunación. Vamos a ver si tuvo efecto o no en el crecimiento del hato. A nivel internacional, el nivel de exportación también está en condiciones, en niveles que estaban esperando, Randy, y nuevos mercados a la vista que también están manejando. Los mercados están muy bien. Tuvimos una exportación récord el primer semestre. Sí. Con algunos vaivenes e incertidumbre por la aplicación o no de ciertas tarifas por parte de Estados Unidos, que actualmente nos tienen vilo otra vez porque no sabemos qué va a pasar con Brasil, que hay amenaza de aplicación de una tarifa del 50% desde el viernes de esta semana y hasta ahora no han podido negociar nada todavía de esa tarifa y eso indudablemente nos va a afectar en forma muy negativa, ¿no? ¿Por qué, Randy? Y porque Brasil no va a inundar todos los demás mercados tirando los precios al piso, eso es lo que va a pasar. Brasil está con una faena muy fuerte y Estados Unidos es su segundo mayor comprador actualmente, donde ubica mucho volumen. Y su mayor comprador, China, tampoco está en su mejor momento. Eso significa que todos esos cortes, toda esa carne, se va a ir a los otros mercados donde estamos en común. Y conocemos a Brasil, ellos no tienen problema en bajar los precios y seguir vendiendo los volúmenes, ¿no? Eso es lo que va a pasar, aunque algunos que otros cortes se podrían eventualmente vender mejor en Estados Unidos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí. ¿Eh? ¿Como cuáles, por ejemplo, a Estados Unidos? Los que actualmente estamos exportando. Hay cortes delanteros que ellos compran para su industria de hamburguesas, etcétera, que tal vez mejore un poco de precio, pero el efecto negativo en los demás mercados va a ser mucho mayor que del efecto positivo, si queremos llamarlo así, de esos pocos contenedores que que nosotros vendemos a Estados Unidos. Tal vez logremos mejor algo del precio, pero el impacto de los demás, sobre todo en Chile, que es nuestro principal mercado, va a ser muy grande, ¿no? Randy, ¿y qué alternativas o acciones o algún planteamiento en paralelo están analizando justamente para tratar de mitigar esto que ustedes creen puede impactar de forma más negativa que positiva la posibilidad de implementación de estos aranceles a Brasil? Bueno, nosotros tenemos que esperar primero a ver si realmente logran negociar algo o no, cosa que a corto plazo dudamos. Puede ser que un poco más adelante, pero va a tener su efecto a corto plazo y bueno, tenemos que ir viendo otros mercados, en eso estamos constantemente, pero Brasil está prácticamente en todos los mercados donde estamos nosotros también y no nos escapamos de esta, ¿no? Eso va a ser un efecto que tenemos que ir viendo cómo afecta y reaccionar de acuerdo.
No estar en China, Randy, por decirlo así, directamente, esto termina generando muchos efectos negativos para Paraguay en materia de justamente ir expandiéndose, o se puede ver otra alternativa como otros mercados asiáticos, Randy. No, yo creo que no, porque aparte de que políticamente no estamos con ninguna relación diplomática con China y tampoco interés por parte del sector oficial, nosotros estamos ubicando muy bien nuestra carne en los mercados que tenemos actualmente, inclusive con precios mejores si nos queremos comparar, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Sí. Taiwán está cada día más fuerte, pagan precios bastante buenos, inclusive mejores en casi todos los cortes que China continental. Y bueno, nosotros estamos viendo, ya se abrió el mercado de Singapur, estamos en tratativa con Filipinas, que ya hicieron las auditorías. Creemos que antes de fin de año vamos a tener esa habilitación también, y aparte estamos en tratativa con Corea del Sur y Japón. Japón que va a hacer su primera visita dentro de pocas semanas al país, en el mes de septiembre. Y creemos que con estos mercados ya vamos a acceder a mercados interesantes asiáticos adicionales. ¿Qué tipos de cortes de carne exportaríamos a estos mercados, Randy? Bueno, ellos compran prácticamente todo, sobre todo corte del delantero, muchos garrones, brazuelos y ciertas menudencias, ¿no? Ya como para ir dejándote y agradeciendo tu tiempo, Randy, perspectivas para el segundo semestre en materia de precio a nivel de mercado nacional doméstico. Bueno, nosotros creemos todo va a depender de la situación internacional, ¿no? Pero si se mantiene, creo que vamos a tener un segundo semestre muy bueno, con precios muy buenos. Como faenamos mucho el primer semestre, vamos a tener seguramente menos volumen en el segundo semestre del año. Pero sí tenemos que ir observando cómo se porta el mercado internacional, sobre todo lo que va a pasar con la aplicación o no de esa tarifa del 50% por parte de Estados Unidos a Brasil, que esto sí va a tener un impacto bastante fuerte seguramente en los mercados donde estamos en común, ¿no? Tenemos que observar un poco a ver qué pasa y esperar que no tenga un impacto tan fuerte en los mercados internacionales. Y finalmente, Randy, ¿hay predisposición, apertura por parte del sector de la Cámara Paraguaya de Carnes de establecer una mesa de diálogo quizás con el sector productor ganadero? Nosotros siempre estamos abiertos a hablar con ellos, sin ningún problema, pero sí muchas soluciones no pasan por algunas recomendaciones que tienen ellos, pero sí, siempre nos podemos sentar a hablar, pero creemos que el mercado debe ser libre, que se debe regir por la oferta y demanda y que no se puede ir, digamos, controlando ciertas variables para tal vez garantizar un precio mejor para los productores si los mercados o las variables internacionales no lo acompañan, ¿no? Randy, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Estuvimos con Randy Ross, presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, hablándonos sobre los factores que están explicando el comportamiento del precio de la carne. Creo que con él vamos cerrando el circuito de los agentes que están interviniendo en esta cadena de la carne, porque hablamos en su momento justamente con la CONACOM, también con los productores ganaderos y bueno, ya con la industria. Así que tenemos varias voces y la gente puede ir sacando sus propias conclusiones, que es la idea también justamente de este programa. Aparte de compartir conocimientos, de ir construyendo también el poder crítico que cada persona tiene. Así que vamos a una primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía y quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero enviarle un saludo o saludos muy especiales a dos compañeros que hoy, principalmente, uno de ellos está cumpliendo años, Sebastián Escura, y el viernes ha cumplido años Fátima Peralta. Ahí musiquita para ellos, Josema, ¿verdad?
Gracias, Josema, ya te extrañamos. Bueno, saludos especiales entonces para ella, que pase, sobre todo Sebas, que ya, bueno, hoy cumple años, pase muy bien. Y así cerramos paréntesis. Y es como para romper nomás, Josema, ¿viste? Tenemos que también ser un poco sociables, aunque parezcamos acá del otro lado quizás, ¿no? Justo cuando estábamos hablando de economía. Y es momento de ir compartiendo las principales noticias económicas del día, así que adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos y China celebran en Suecia su tercera reunión en 3 meses, con el objetivo de extender la actual tregua comercial más allá de agosto. Las discusiones abarcan temas como los aranceles vigentes, el control del fentanilo, las compras chinas del petróleo sancionado y el comercio bilateral. Washington mantiene un arancel del 20% sobre productos químicos vinculados al fentanilo, mientras que Pekín ha reforzado sus controles sobre esas sustancias y continúa liderando la producción de tierras raras, clave para industrias estratégicas. En paralelo, las importaciones chinas de crudo, gas natural licuado y carbón desde Estados Unidos cayeron a 0 en junio por primera vez en casi 3 años, en un contexto de aranceles del 10 al 15% impuestos por China. Como gesto de distensión, Pekín suspendió una investigación contra DuPont y aumentó sus envíos de tierras raras, mientras Estados Unidos suavizó restricciones a ciertos semiconductores. Las negociaciones podrían allanar el camino para un posible encuentro entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos hacia fin de año en Corea del Sur. Y siguiendo con Bloomberg en línea, otro tema y foco de debate y de expectativa es lo que va a decidir, de hecho, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en ese sentido, la Reserva Federal mantendría sin cambios su tasa de referencia en la reunión del 30 y 31 de julio, es decir, en días más, aunque crece el debate interno sobre posibles recortes en septiembre. Jerome Powell enfrenta presiones del presidente Trump y posibles disensos de los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman, quienes consideran que los riesgos sobre el empleo justifican un recorte anticipado. Si ambos discrepan, sería la primera vez desde 1993 que 2 gobernadores lo hacen simultáneamente. Actualmente, 10 de los 19 responsables de política monetaria prevén al menos 2 recortes de tasas este año, mientras otros 7 no contemplan ajustes. Siempre con Bloomberg en línea, la decisión llega en una semana clave con nuevos datos de empleo y una inflación subyacente que subió por debajo de lo esperado en junio. La Fed sí atenta al impacto de los aranceles, especialmente en bienes como juguetes y electrodomésticos, aunque su efecto sobre los precios aún no es generalizado. En su conferencia del miércoles, Powell podría reconocer que el escenario inflacionario ha mejorado, sin descartar un recorte en septiembre. De no mediar un repunte inflacionario o una escalada arancelaria, la Fed podría retomar su ciclo de recortes en octubre con ajustes graduales hasta junio de 2026. ¿Más información? Wall Street apunta a récords si el euro cae tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las bolsas europeas registraron leves subas tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el euro cayó 0,7% frente al dólar, marcando su mayor retroceso desde mayo, menciona Reuters. El pacto impone un arancel del 15% en la mayoría de los productos europeos y contempla inversiones por $600 mil millones en Estados Unidos, además de abrir sectores claves del mercado europeo. En Wall Street, los futuros del Standard & Poor's 500, Nasdaq y Dow subieron hasta 0,3%, mientras que el euro y los rendimientos de los bonos de la eurozona cayeron. El petróleo, por su parte, subió 0,5% y el oro bajó 0,1% a $3.334 la onza. Esta semana será clave para los mercados con resultados de Apple, Microsoft y Amazon, además de decisiones de tasas por parte de la Reserva Federal y el Banco de Japón. Aunque no se esperan cambios inmediatos, las declaraciones de los funcionarios serán determinantes para anticipar la trayectoria monetaria. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el precio del petróleo se mantiene firme cerca de $70 por barril, a pesar de crecientes advertencias sobre un posible debilitamiento del mercado hacia finales del año. La Agencia Internacional
Internacional de la Energía y la Administración de Información Energética de Estados Unidos estiman que la oferta superará a la demanda en hasta 2 millones de barriles diarios, el mayor excedente desde la pandemia. El gobierno estadounidense proyecta un aumento de 2.1 millones de barriles diarios en el suministro global en el cuarto trimestre respecto al primero, con la OPEP+ y nuevos proyectos fuera del grupo sumando más producción. A pesar de estas proyecciones, los inventarios siguen bajos y los márgenes de refinación continúan elevados, lo que sostiene la demanda de crudo. El consumo de combustible para aviones alcanza niveles récord y las cifras de demanda en Estados Unidos son las más altas del año. Históricamente, las estimaciones de demanda tienden a corregirse al alza, lo que podría moderar el superávit esperado. Sin embargo, analistas como JP Morgan advierten que con el fin de la temporada alta, el exceso de oferta comenzará a reflejarse en los inventarios visibles. Y como es habitual, Ada, tenemos que compartir la cifra del día, recordando que este dato es extraído de parte de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000, y yo siempre digo que es parte también de mi espacio favorito, así que la cifra del día de hoy se refiere a 14.500.000 cabezas tenía el hato ganadero en 2021. Hoy esa cifra se redujo entre 12.900.000 y 13 millones, lo que representa aproximadamente una caída de 1.600.000 cabezas en pocos años, comentó Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carnes. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y antes de irnos al corte, vamos a compartir parte de las noticias que se suscitan a nivel regional para luego ir retomando y ya también aterrizar a nivel nacional. De acuerdo con Agencia Brasil, el ingreso mensual promedio de los trabajadores rurales en Brasil aumentó 5,5% en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, el resultado refleja disparidades regionales. El norte registró un incremento del 21%, el nordeste 7,5%, el sur 9,7% y el sudeste 1,7%, mientras que el centro-oeste fue la única región con caída de ingresos con una reducción del 7,9%. A pesar de ello, esta última sigue siendo la que paga los salarios más altos, refiere Agencia Brasil, y agrega que el anuario también destaca una mejora en el empleo femenino rural. En 2024 la tasa de desempleo fue de 7,6%, la más baja desde 2015. Además de la recuperación económica, el avance educativo de las mujeres contribuyó a este resultado. Entre 2012 y 2024, el porcentaje de mujeres rurales con educación superior pasó de 2% a 6% y las que completaron la secundaria aumentaron del 14 al 25%. A la vez, disminuyó la proporción de aquellas con educación primaria incompleta o sin escolaridad. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Clarín, luego del desarme de las LEFI y semana de alta volatilidad, el dólar en Argentina se estabilizó por debajo de los 1.300 pesos argentinos, aunque se logró contener el salto cambiario. El equilibrio actual se sostiene a costa de tasas elevadas y un encarecimiento del crédito. La presión cambiaria disminuyó, pero persisten dudas en el mercado sobre la solidez de esta nueva estabilidad, especialmente en un contexto de elecciones de medio término. En la Citi destacan que la mejora del tipo de cambio real podría beneficiar a la cuenta corriente, justo cuando el aporte del agro empieza a diluirse. Las exportaciones del campo y del sector energético muestran señales de menor dinamismo por factores estacionales e internacionales. A pesar de todo, algunos analistas creen que se alcanzó un nuevo punto de equilibrio, aunque frágil y sostenido por tasas de interés altas. Y así vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos explorando más de lo que está pasando a nivel regional y sobre todo en Paraguay. Escuchando Economía 1000, gracias por la compañía, saludos muy especiales. Yo hoy estoy modo saludos, Josema, pero a los oyentes que siempre nos siguen, muchas gracias, en especial a Mario Canela, fiel oyente. ¿Te acordás, Josema? Desde que el día 1 de Economía 1000 estuvo Mario Canela y hoy también, incluso con el cambio de horario de este año, así que muchas gracias.
Y es momento de compartir conceptos económicos, Ada. ¿Recordás que la semana pasada estuvimos como repasando de alguna manera la competencia imperfecta con algunas figuras como el monopolio, el monopsonio e incluso el oligopsonio? Son términos que no se suelen mencionar ni debatir mucho en un mercado como el de Paraguay, pero últimamente ha sido foco de estos conceptos, así que por eso queríamos también compartir desde Economía 1000. Y en ese sentido, también hay otras figuras dentro de las prácticas competitivas, sin entrar obviamente a tallar en un juicio de valor positivo o negativo. En este caso hablamos de la colusión. La colusión ocurre cuando dos o más empresas se coordinan para fijar precios, limitar la producción o repartirse el mercado con el objetivo de reducir la competencia y aumentar sus beneficios conjuntos. Esta práctica es considerada una forma grave de competencia desleal. Estamos hablando siempre de la colusión. Puede ser explícita, cuando existe una comunicación directa entre las partes y un acuerdo formal, o tácita, cuando las empresas no se comunican directamente pero coordinan sus acciones al reconocer su interdependencia. En este último caso, cada firma actúa anticipando las respuestas de sus rivales para evitar competir agresivamente. Algunas acciones colusorias incluyen, atende que haga, fijar precios de venta o compra, dividir territorios o clientes, manipular licitaciones públicas y reducir deliberadamente la producción. Todas estas prácticas perjudican a los consumidores que enfrentan precios más altos y menos opciones. Las autoridades de competencia consideran la colusión como una de las infracciones más graves y destinan recursos significativos para su detección y sanción. Sin embargo, demostrarla no es sencillo, ya que las empresas involucradas suelen ocultar la evidencia, mantener reuniones clandestinas o eliminar evidencia. Mantener también, obviamente, toda esa información dentro de una estructura bien cerrada y combatir la colusión es clave para garantizar mercados justos y proteger los intereses de los consumidores. Este es el concepto de colusión. Pero también hay otro término denominado concentración de mercado. ¿Qué es la concentración de mercado? Indica qué tan agrupada está la participación de un sector en manos de pocas empresas. Cuanto mayor es la concentración, más control tienen unos pocos actores sobre la producción, venta o distribución de un bien o servicio. Este concepto ayuda a entender la estructura del mercado y su nivel de competencia. En general, un alto grado de concentración implica menor competencia, ya que pocas empresas dominan el mercado. Esta idea se basa en la comparación con la competencia perfecta, donde hay muchos oferentes de tamaño similar que no pueden influir en los precios. La concentración depende de dos factores principales: el número de empresas y su tamaño relativo. Un mercado estará más concentrado si hay pocas firmas o si existen grandes diferencias entre ellas. Para medir la concentración se utilizan indicadores específicos como el índice del conocido Herfindahl y Hirschman, que cuantifican el poder de mercado de las empresas y permiten compararlo con situaciones más competitivas. Comprender el grado de concentración es fundamental para evaluar el impacto que pueden tener ciertas empresas sobre los precios, la innovación y el bienestar del consumidor, así como para detectar posibles riesgos de prácticas anticompetitivas. Concepto incorporado. Es momento de seguir con más información y nos trasladamos hasta Uruguay. De acuerdo con Ámbito, la Dirección General Impositiva de Uruguay se propuso reducir en un 20% de la evasión fiscal como una de sus metas principales. Actualmente la evasión del IVA ronda el 20%, la del impuesto a la renta de las personas está por debajo del 15% y la del impuesto a la renta de las actividades económicas supera el 40%. El director del organismo, Gustavo González, destacó que el foco estará en los sectores con mayores oportunidades de evasión, impulsando medidas diferenciadas según el tipo de impuesto. Además, se fortalecerá la asistencia a los contribuyentes mediante oficiales de cuenta que brinden orientación personalizada para prevenir omisiones involuntarias. En paralelo, la recaudación tributaria creció 3,9% en términos reales en el primer semestre del año, impulsada por los impuestos al consumo y a la renta. El IVA siguió siendo el tributo con mayor participación. La recaudación bruta alcanzó los 347.579 millones de pesos y la neta, descontadas devoluciones, fue de 299.000 millones, lo que representa un aumento del 5,5% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Y
Conforme a Bloomberg, Latinoamérica se perfila como una opción atractiva para la inversión en medio de la creciente fragmentación comercial global. Andrés Pérez, economista jefe de Itaú para la región, destacó que el bloque se mantiene al margen de los principales focos de tensión geopolítica y cuenta con recursos estratégicos que le otorgan ventajas en este nuevo escenario. Aunque los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos aún no se sienten con fuerza, se prevé que impacten de forma gradual. A su vez, la región podría beneficiarse por una mayor oferta de bienes y un dólar global más débil, lo que ayudaría a contener la inflación. De acuerdo siempre con Bloomberg en línea, entre los desafíos persisten la incertidumbre política, los problemas fiscales y la necesidad de políticas creíbles para impulsar el crecimiento. Las proyecciones de Itaú apuntan a una apreciación en las monedas locales frente al dólar en la mayoría de los países y destacan el potencial de atracción de capitales por el alto precio del cobre, favorable para Chile y Perú. En contraste, niveles bajos de petróleo afectarían a Colombia, México y Brasil. En un mundo con mayores barreras comerciales, América Latina gana relevancia como proveedor clave de minerales críticos, lo que podría aumentar su poder de negociación global. Y de lo regional nos trasladamos ya a noticias nacionales. ¿Qué está pasando en Paraguay? De acuerdo con ABC, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de maquila, en el cual se incorpora de forma expresa la devolución del crédito fiscal del IVA vinculado a bienes y servicios utilizados en las exportaciones. Esta propuesta mantiene la figura del tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional y amplía los beneficios fiscales ya vigentes, como la exoneración del IVA y los aranceles aduaneros para insumos y bienes de capital, además de la suspensión del impuesto a las remesas por un plazo máximo de 10 años. Además de fortalecer los incentivos fiscales, el nuevo régimen introduce mecanismos para agilizar trámites aduaneros y digitales que reduzcan tiempos y costos. Las empresas deberán cumplir con criterios de empleo, inversión, sostenibilidad e innovación para acceder a los beneficios, cuya duración será de 20 años con posibilidad de renovación. Hasta fines de 2024, el régimen de maquila permitió exportaciones por $1.000 millones en bienes y 32 millones de dólares en servicios, generando más de 30.000 empleos directos. Y quiero agregar a esta información un material también que da a conocer, en este caso, el Ministerio de Industria y Comercio, y habla de que el régimen de maquila, ¿qué cambia con la incorporación del sector servicios y qué impacto tendrá? Es un análisis también que sale desde el MIC. En ese sentido, el nuevo proyecto de ley, de lo que estaba también mencionando Ada, no solo mantiene los beneficios ya consolidados del régimen, sino que los amplía estratégicamente, incorporando por primera vez al sector de servicios como sujeto de maquila y beneficiario de incentivos fiscales. Mismo tema que ya habíamos abordado en su momento con el viceministro, recordarás, Ada, del Ministerio de Industria y Comercio, también en ese sentido, que nos había anunciado de que se incorporaba el sector de servicios dentro de este régimen de incentivos. El Poder Ejecutivo remitió el pasado jueves al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica y actualiza el régimen de maquila con el objetivo de adaptarlo a los desafíos económicos del presente y el futuro, dice el MIC. El cambio más significativo es la incorporación del sector servicios al régimen de beneficios fiscales, una medida que busca potenciar la inversión, dinamizar el empleo calificado y fortalecer las exportaciones de alto valor agregado. El régimen de maquila ha demostrado ser uno de los motores más sólidos de la economía paraguaya, menciona el Ministerio de Industria y Comercio. En casi 3 décadas de vigencia, como ya también mencionaba, ADA generó más de 35.000 empleos directos, de los cuales el 50% corresponde a mujeres, y posicionó al sector como el cuarto mayor exportador del país, solo detrás de la soja, la carne y la energía. En lo que va del 2024, también ya como mencionaba ADA, la maquila alcanzó un récord histórico de aproximadamente 1.200 millones en exportaciones. Y también vamos a más información, Ada. Esta vez nos remitimos a Valor Agrícola. ¿Qué pasa en Alto Paraná? El Alto Paraná se posicionó como el principal productor de soja y maíz safriña en Paraguay durante la última campaña agrícola. En el caso de la soja safriña, la superficie total sembrada fue de 541.289 hectáreas, de las cuales 251.213 correspondieron a Alto Paraná. Itapúa se ubicó en segundo lugar con 110.703 hectáreas, consolidando su rol estratégico en la producción del cultivo. Respecto al maíz safriña, se sembraron 874.000
885 hectáreas a nivel nacional. Alto Paraná lideró nuevamente con 287.011 hectáreas, seguido por Canindeyú. Ambos cultivos refuerzan su importancia dentro del sistema productivo nacional, tanto por su impacto económico como por su aporte a la sostenibilidad agrícola mediante el uso eficiente del suelo y una mejor rotación de cultivos. Y esta información también que da cuenta ABC habla sobre los préstamos que se van otorgando vía Agencia Financiera de Desarrollo como banca de segundo piso, y en ese sentido, para acceder a préstamos de la línea MIPYMES de la Agencia Financiera de Desarrollo, las micro, pequeñas y medianas empresas deben cumplir 8 requisitos. Estos incluyen ingresos anuales inferiores a 15.000 millones de guaraníes, operar en Paraguay con actividad comprobada y estar correctamente clasificadas como micro hasta 646 millones de guaraníes, una pequeña 3.230 millones de guaraníes, una mediana 7.752 millones o intermedia hasta 15.000 millones de guaraníes. Además, deben presentar un proyecto de inversión claro para capital operativo, activo fijo, tecnología, infraestructura, entre otros. Tramitarlo a través de una entidad financiera intermediaria, poseer documentación legal y financiera básica, contar con garantías, es decir, prenda, caución o aval según la AIFI, y no tener objeciones por parte de la AFD tras la aprobación de la institución financiera intermediaria. La línea PRO MIPYMES ofrece 2 modalidades, menciona ABC: créditos en lote de hasta 350 millones de guaraníes con un plazo de hasta 5 años y 1 año de gracia, y créditos individuales de hasta 1.500 millones de dólares con hasta 12 años de plazo y hasta 2 años de gracia. Y muy interesante también esto de acceso para las MIPYMES, porque justamente se busca potenciarlas, y bueno, hay un conjunto de acciones que se están realizando en ese sentido, incluida la ley de actualización de MIPYMES. Más información, nada. Y aquí te dejo yo esto, porque después tengo que compartir algo muy interesante y relevante también. Como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica el análisis de determinados temas económicos, y en la edición de hoy, publicado en el diario ABC y replicado en su digital, ¿de qué hablamos, Ada? Entre 2014 y 2024, el gasto en salarios de la Administración Central aumentó de 12 billones a 21 billones, lo que representa un incremento del 81,3%, equivalente a aproximadamente 1.240 millones de dólares al tipo de cambio promedio de 2025. En relación al tamaño de la economía, este gasto osciló entre el 6,3 y el 7,3% del PIB, alcanzando su punto más alto en 2020 con 7,3%, coincidiendo con la pandemia, y estabilizándose en torno al 6,5% en los años posteriores. El número de cargos en la Administración Central pasó de 210.457 en 2014 a 237.619 en 2024, lo que implica un aumento del 12,9%. Para 2025 se estima un total de 251.703 cargos, mientras que el gasto salarial del primer semestre ya alcanza 10 billones de guaraníes, equivalente al 3% del PIB. Aunque hubo crecimiento en la cantidad de cargos, el ritmo de incremento del gasto fue mayor, lo que refleja aumentos en las remuneraciones individuales. A nivel general, el total de puestos presupuestados en el sector público pasó de 280.622 en 2014 a 319.322 en 2024, con una previsión de 334.541 para 2025. Más de este artículo lo pueden seguir leyendo en el portal de la consultora www.mf.com.py, también en las redes sociales, y también estamos abiertos a que nos planteen temas para seguir abordando, porque la idea es justamente ir, eso que mencionaba, construyendo conocimiento desde donde nos toca. Y decía que quería compartir esta información porque solemos justamente compartir con ustedes los artículos que publicamos en ABC, y en ese sentido, la semana pasada la Comisión para América Latina y el Caribe había dado a conocer un informe sobre la inversión extranjera directa en América Latina, y había un foco muy especial sobre Paraguay, y de hecho lo abordamos como consultora, y quería compartir estos datos antes de comentar lo otro que va obviamente vinculado a este tema,
que al desagregar por países en 2024, Paraguay recibió $400 millones, lo que representó una reducción respecto a los 576 millones registrados en el periodo anterior, de acuerdo con la CEPAL. Y esta variación negativa de $176 millones significó una caída del 30,6% interanual. El flujo de inversión extranjera hacia Paraguay sigue siendo considerablemente menor en comparación con sus principales socios comerciales. Brasil lideró ampliamente en la región con $71.000 millones, un incremento de 13,8% frente al año anterior, y otros países también, como Argentina, pese a haber recibido $24.757 millones en 2023, experimentó una drástica reducción del 53% con una IED de más de $11.000 millones. Y decía, es un capítulo especial dedicado por la CEPAL a Paraguay con respecto a los factores que influyeron en esta caída en la inversión extranjera directa para Paraguay. Los datos reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo el clima de inversión en Paraguay para cortar la brecha con sus socios estratégicos. Y en ese sentido, recientemente el Banco Central del Paraguay dio a conocer también una suerte de postura con respecto a esta situación de lo que mencionábamos de la IID, porque al parecer hay un cierto desajuste en ese sentido, recordando que el Banco Central provee los datos también a la CEPAL para el análisis de los informes que realiza este organismo internacional. Y en ese sentido, el BCP publica una nota técnica sobre la inversión directa y menciona puntualmente el informe de la CEPAL, así que quiero compartir brevemente estos datos. El Banco Central informa que las cifras de inversión directa presentadas en el documento de la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2025 por la CEPAL el pasado 17 de julio corresponden a estimaciones preliminares incluidas en los cuadros de la balanza de pagos, dice el Banco Central. De acuerdo con el calendario oficial del BCP, los datos definitivos de IED correspondientes a 2024 serán publicados este octubre y una vez concluida la validación de la información, en particular la relativa a empresas no financieras. Y posteriormente, dichos datos serán incorporados en los cuadros de la balanza de pagos que se difundirán en diciembre de 2025. De acuerdo con el BCP, hasta esa fecha, el Banco Central elabora proyecciones basadas en los flujos netos observados en periodos anteriores de ID, complementadas con datos trimestrales de entidades financieras y estimaciones para las empresas no financieras. Estas proyecciones se van actualizando a medida que aumenta y mejora la información disponible, la cual es divulgada de acuerdo con el calendario de publicaciones establecido a inicio de cada año por el BCP. Y hace puntualizaciones en ese sentido el Banco Central, teniendo en cuenta que las cifras publicadas por la CEPAL son aproximaciones iniciales sujetas a revisiones. Pueden existir diferencias en algunos casos significativas entre el dato proyectado inicialmente y el definitivo observable en sus tablas. Y menciona: en 2022, el informe de la CEPAL 2023 reportó $474 millones en pasivos de ID, mientras que las cifras finales del BCP corrigieron este valor a $745 millones. En 2023, el informe de la CEPAL 2024 registró 241 millones frente a los 576 millones finalmente publicados, dice el BCP. Y bueno, menciona algunas metodologías también utilizadas para estas estimaciones y proyecciones. Ada, tenemos que despedirnos. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. Le decimos a la gente que puede seguir escuchando todos los capítulos de Economía 1000 a través del podcast buscando Economía 1000 en Spotify y también en YouTube. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.